Hola Perú, una vez más en este programa 20 a través del cual queremos dar a conocer el trabajo que se viene realizando desde el despacho congresal, pero también desde la bancada. Hoy la bancada Juntos por el Perú ha crecido porque se han sumado congresistas a nuestra bancada. En consecuencia, la denominación actual es Bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial. Damos la bienvenida a los congresistas Germán Tacuri, a la congresista Lucinda Vázquez, pero también a Katy Ugarte. La bancada está creciendo. Consideramos que en los próximos días podría seguir incrementándose en el número, pero todo encaminado a trabajar a favor de los pueblos del Perú. Estamos iniciando una nueva legislatura, ya estamos en momentos de determinar la conformación de las diferentes comisiones, como decidiendo los congresistas que van a presidir estas comisiones. En esta oportunidad vamos a tener la presencia del doctor Raúl del Castillo Alatrista, un profesional que tiene una amplia trayectoria en el Congreso de la República, trabajando en despacho congresal, trabajando también como asesor de bancada, pero también ha tenido experiencia dentro de una comisión dentro del Congreso de la República. Él nos va a comentar en esta oportunidad el trabajo que se realiza, estos trabajos previos a inicios de una nueva legislatura, cómo es el trabajo dentro de la bancada, cómo es que ellos desde el trabajo que realizan sostienen la labor de los diferentes parlamentarios, un poco distinto al del asesor de despacho que se dedica y concentra su trabajo en el congresista con el cual trabaja. En cambio, en una bancada hay un grupo, hay un colegiado de parlamentarios y el trabajo es distinto. Esa parte de la labor parlamentaria nos estará comentando don Raúl del Castillo, con quien en unos momentos tendremos su participación. Hay un tema que ha sucedido luego del 28 de julio. El 28 de julio exactamente, parlamentarios como Jaime Quito, parlamentarios como Wilson Quispe, Ruth Luque, expresaron su rechazo, su malestar ante la presencia de Dina Boluarte, porque más allá de traer un discurso que llame en todo caso a la reflexión en el país, trajo un discurso confrontador. Por eso es que estos parlamentarios expresaron su rechazo en la manera legítima y que no es la primera vez, es algo que en el Congreso de la República se viene haciendo durante mucho tiempo. Pero hoy se pretende sancionar, se les pretende suspender por un determinado tiempo, pero eso no es más que una demostración de la prepotencia de la mayoría parlamentaria en este momento. Hay un incidente que se ha suscitado entre, creo yo, Colombia y el Perú por unas aseveraciones que habría hecho el gobierno colombiano respecto a Santa Rosa, ¿no? Sabemos que en esta parte del país, y creo que es el momento para aprovechar y cuestionar que desde el Ejecutivo, o cuestionar también la ausencia del Estado en Santa Rosa. Hoy sí se está tocando el tema, pero por este incidente que se ha sucedido de manera internacional, desde aquí nosotros somos enfáticos y rechazamos a toda forma de manifestación, sea del gobierno colombiano, respecto a soberanía peruana. En ese extremo no hay ninguna discusión. Pero más allá de ello, creo que también vale el momento para recordar que todo esto se origina
a través de una intromisión, de una prepotencia del gobierno americano en su momento, que por adueñarse del Canal de Panamá es que ofrece a Colombia esta parte del territorio peruano, y que lamentablemente una vez más gobernantes traidores, gobernantes vendepatrias, de manera secreta entregaron esta parte del territorio nacional, y que en su momento el Congreso de la República lo ratificó. Pero ayer o en estos días escuchaba a un político, Vitucho, creo que le dicen Vitocho, y decía él, en referencia a ello, de que el Perú había sido generoso con Colombia. ¿Cuál generoso? ¿Qué generoso? Vendepatria, traidores, se dieron territorio peruano. Pero ¿cómo quieren dorar la píldora, no? Fueron muy buenos con Colombia, fueron generosos con Colombia. Las cosas hay que decirlas como son. Bueno, dicho esta parte como introducción de 20, vamos a ceder la palabra a don Raúl del Castillo para que pueda saludar a la audiencia de 20. Doctor. Buenos días o buenas noches, señor congresista. Gracias por la invitación. A su disposición para alcanzarle la información sobre la labor que cumplimos tanto en despacho como en bancadas, también como un soporte fundamental en la labor que desarrollan nuestros congresistas. Doctor, ¿cómo se viene preparando la bancada en el caso nuestro de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, bloque magisterial? Pero también con su experiencia nos podría comentar para conocimiento público, para conocimiento del país, cómo es que en estos momentos de inicio de legislatura, inicios de un periodo anual en el Congreso, se preparan desde la bancada. Así es, efectivamente, con la particularidad congresista de que estamos en el último año de gobierno y en consecuencia también de la labor que cumplen ustedes como congresistas en el lapso de 5 años, y inevitablemente la labor que van a cumplir en este año va a estar teñido del tema electoral, ¿no es cierto? Entonces la agenda se contagia de ese espíritu, y a partir de allí surge la necesidad de tocar algunos temas que necesariamente llaman la atención de la ciudadanía. A partir de la instalación de la mesa directiva del Congreso para este periodo, las bancadas están en la obligación de abordar su labor para este año en 2 aspectos. Uno, sobre los temas y proyectos de ley que se van a priorizar. Uno, a partir de ahí se va a establecer un conjunto de temas que se van a priorizar a lo largo del año, que se van a plasmar en proyectos, en la labor que cumplen comisiones investigadoras, comisiones que van a desarrollar labor de consulta, también labor de fiscalización, etcétera, y por otro lado, su participación en las comisiones que son de su mayor interés. Este cuadro, tanto relacionado con la participación de los señores congresistas en comisiones, como los temas y proyectos que más llaman su atención, van a ser sistematizados por relatoría para ser aprobado en una sesión especial por el Pleno del Congreso de la República, y a partir de ahí se desarrolla el debate de todos y cada uno de los temas que concitan en el interés de las bancadas. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este momento en agenda hay un sinnúmero de proyectos de ley que cada congresista tiene la intención de que pasen al Pleno para que de esta forma se debata, se discuta, pero también en su momento sea aprobado, porque muchos de los proyectos de ley que se llevan al Congreso de la República son de interés de la región por el cual ha sido elegido el parlamentario. En este momento en agenda hay proyectos de ley pendientes. Yo creo que eso va a hacer de que se agudice un poco más el tema de la competencia dentro del Parlamento, porque sumado a los nuevos dictámenes que se estarán discutiendo en las diferentes comisiones y luego pretendiendo llevar al Pleno para que sean aprobados, generará una competencia más aguda dentro del Congreso de la República entre los parlamentarios. Así es, existen proyectos de ley que ya han sido dictaminados y se encuentran en orden del día
para ingresar al debate en el Pleno. Existen proyectos de ley que ya se encuentran en orden del día desde el periodo anterior y que deben retomarse para incluirse en este último año. Existen proyectos de ley que ya han pasado por una primera votación y deben someterse a una segunda votación. Hay autógrafas que han sido observadas también y que seguramente van a ser incluidas en la agenda. Es decir, hay una variedad de iniciativas que evidentemente tienen que coincidir con el interés que tienen otras bancadas para lograr alguna mayoría, porque las cosas en el Congreso se definen por votos y por mayoría. Puede haber un proyecto de ley muy importante para los ciudadanos, pero de repente por razones de correlación en el Congreso la mayoría no está de acuerdo y el proyecto de ley es archivado. Es una cosa bastante injusta, pero tratándose de un foro político, el Congreso de la República define las cosas también políticamente, aprueba sus leyes y sus informes políticamente, la interpelación a sus ministros, la convocatoria para que informen a los ministros también por mayoría, es decir, todo se maneja políticamente en el Congreso. Por eso es importante que el próximo Congreso tenga una composición distinta a la actual en el Congreso de la República. ¿Y por qué señalo esto? Porque considero que deben llegar al Congreso más representantes del pueblo, pero que legislen a favor de ese pueblo olvidado, de ese pueblo postergado, que durante muchos años lo que reclaman de su poder legislativo son leyes que les favorezcan, leyes que nos den tranquilidad económica, que nos den seguridad. Lamentablemente hay muchos representantes que llegan al Parlamento, pero que lamentablemente se dejan presionar hasta someter por los dueños de sus partidos políticos, la clase dirigente de su bancada, y dejan de lado ese mensaje, ese encargo que su representante departamental, o si quieren llamarlo regional, les encomienda. Doctor, hay una junta de portavoces que es la reunión de todos los representantes de las diferentes bancadas, donde se discute y ahí se decide qué dictámenes llegan al pleno del Congreso. Para nuestra audiencia me gustaría que nos explique un poco sobre ese procedimiento, ese camino previo para que los dictámenes se discutan en el Pleno y como máximo órgano deliberativo se decidan ahí la suerte del país. Correcto, congresista. Si bien es cierto, los proyectos por la vía ordinaria llegan a orden del día, direccionados a partir de un oficio que cursa el presidente de la comisión correspondiente al presidente del Congreso para que lo incluya en la agenda del Pleno. En cada sesión no se pueden tocar todos los proyectos que se han acumulado, imagínense, durante 4 años. Entonces lo que hace la Junta de Portavoces es reunirse previamente a la reunión del Pleno y las bancadas solicitan se prioricen determinados proyectos para determinada sesión, sin perjuicio de que se toquen también los otros proyectos de ley que son de interés de las comisiones o de los sectores que tienen iniciativa legislativa y que han sido incluidos en la agenda del Pleno. Entonces se define primero la agenda en Junta de Portavoces, es ratificado en Consejo Directivo y luego pasa a discusión orden del día en el Pleno del Congreso. Parece sencillo, pero tiene que ver mucho también con la persuasión que debe haber mutua entre los representantes de las diferentes bancadas para que un proyecto sea aceptado por la mayoría. Por eso es importante, reitero, que la composición de los congresistas que verdaderamente representan a los pueblos del Perú cambie, para que de esa manera podamos tener leyes que favorezcan más a estos sectores, si vale el término, que de verdad por muchos años, y creo que durante la República, más allá de los 200 años, vienen siendo postergados. En este caso Santa Rosa, ¿no? Hoy estamos hablando de Santa Rosa, pero por este incidente internacional. Pero tengan la seguridad que pasará no mucho tiempo y quedará en el olvido, y el Estado seguirá ausente, como lo es hasta antes de estos días, ¿no? Un pueblo olvidado, un pueblo que
tiene que llevar a sus hijos a atenderse en salud a centros médicos colombianos, ¿no? A Leticia. Comentaban que muchos van incluso en busca de trabajo a Brasil, a Tabatinga, porque Santa Rosa de verdad que ha sido olvidado por su estado y que lo ve incluso como un estado ausente. Bueno, importante la información que nos trae don Raúl del Castillo. Lo ha manifestado en el Congreso de la República. Las decisiones se toman por voto y quien tiene la mayoría legisla, ¿no? Pero eso tiene que cambiar. Don Raúl, el presidente ya en el Pleno del Congreso es más bien quien decide qué dictamen se discute en el Pleno. Luego de haber pasado esta etapa, esta estación de Junta de Portavoces, ya estamos en el Pleno del Congreso. ¿Cómo es que se decide el orden de los dictámenes a discutir en el Pleno del Congreso? Correcto, hay un acuerdo en Junta de Portavoces. Hablamos de la representación de todas las bancadas que decide cuál es la agenda que se va a priorizar, pero el presidente del Congreso es el que decide qué entra primero y qué entra después, con la particularidad de que no dirige él toda la sesión, sino lo dirigen los integrantes a su turno de la mesa directiva también, y ellos a su criterio incluyen los proyectos de ley que consideran importantes. Se entiende que hay un acuerdo y hay un compromiso ético por parte de la mesa directiva para respetar el acuerdo de Junta de Portavoces en el lapso que dure la sesión del Pleno, para que se incluyan los proyectos de ley que se han acordado. A veces no se cumple, pero en lo posible siempre las bancadas se han interesado en que sus proyectos se incluyan en el interín del desarrollo del debate. Y ahí hay un trabajo importante que hace don Roberto Sánchez como vocero de nuestra bancada, quien constantemente está recurriendo al presidente del Congreso para que los dictámenes de los diferentes proyectos de ley de nuestros integrantes de bancada puedan ser tocados en el Pleno del Congreso. Desde aquí un saludo para Roberto Sánchez, vocero de la bancada, pero también presidente de Juntos por el Perú. Bueno, importante ha sido la participación de don Raúl del Castillo, asesor de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, bloque magisterial. Posteriormente lo seguiremos invitando porque creo que es importante que a través de 20 vayamos dando a conocer cómo es la tramitología dentro del Congreso de la República, cómo son los diferentes procedimientos. En una próxima oportunidad lo invitaremos para que podamos hablar cómo es que funciona estrictamente una comisión del Congreso, porque desde 20 lo que buscamos es que la población, el pueblo peruano, vaya conociendo un poco más del trabajo que se viene haciendo, no solo desde el despacho, sino desde el Congreso de la República. Doctor, sus palabras de despedida para nuestra audiencia de 20. Muchas gracias, señor congresista. En realidad, la labor de los señores parlamentarios no se circunscribe solamente al debate en el Pleno. Hay todo un sistema que funciona en el Congreso, que se inicia desde el momento mismo de la elaboración de la iniciativa legislativa, el curso que debe seguir, comisiones y los problemas que se enfrentan hasta su promulgación, que implica un trabajo bastante exigido para los señores congresistas y los equipos que les acompañan, ¿no? Entonces sería importante siempre socializar esto para que la ciudadanía se inmiscuya, se involucre más con la labor que cumplen nuestros representantes en el Congreso. Muchas gracias. Claro, y más allá de la labor de legislación, recuerden que el parlamentario tiene una atribución de fiscalización, pero sobre todo de representación. Por eso que se hace el trabajo de articulación entre el pueblo y el gobierno central y legislativo, pero también los gobiernos locales, gobiernos regionales, con el Ejecutivo a través de sus diferentes ministerios. Bueno, ya en la parte final señalamos en la mañana en una conversación interna que lo que se esperaba era que Dina Boluarte inmediatamente retorne al país. Sin embargo, como siempre, poco o nada le importa la situación y la suerte del país. Ha decidido seguir de turismo por el oriente, por Japón, y seguramente retornará
luego de que haya conocido un poquito más de esa parte del mundo. Pero desde aquí nuestra reiterada posición de rechazo a toda manifestación, expresión que quiera atentar contra la soberanía del país. Bueno, amigos, una vez más solicitarles que sigan compartiendo este programa 20, que poco a poco viene creciendo en sintonía, y la idea es que esto se multiplique, porque consideramos que lo que tratamos desde 20 es de interés de todo el país. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana en 20, tu programa. Chao, Perú.